ejemplo, en una fábrica de cerámica, ¿no? Donde se llegan a temperaturas elevadas y esas cerámicas normalmente se hacen en hornos, ¿no? dentro de un espacio cerrado, obviamente hecho de un galpón, por ejemplo, ¿no? Un galpón de estructura metálica o con hormigones, etcétera. En esos casos y casos similares, ¿no? Más lo vamos a ver entonces este efecto, donde lo vamos a trabajar, donde lo vamos a trabajar, donde vamos a trabajar más va a ser precisamente en este tipo de obras, donde vamos a trabajar más la variación térmica. Bueno, ¿cómo vamos a tratar el problema? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Ya sabemos que nuestro método, ¿no? Que hemos estudiado, que estamos estudiando, plantea la ecuación F K delta. ¿No? Ya sabemos que es cada una de esas matrices y no hay otra posibilidad, ¿no? Siempre llegamos a eso. Las anteriores clases veíamos que F podría ser a causa de cargas permanentes, o podría ser a causa de cargas vivas, o podría ser a causa de falta de ajuste, o podría ser por efecto del cedimiento de algún apoyo, etc. Entonces, podría ser por causa del viento, que es carga móvil, ¿no? Podría ser un sismo, que es una carga que tiene un espectro, ¿no? Un espectro de frecuencia. Y es otro efecto, ¿no? Otro tipo de efecto que también hay que transformarlo en fuerzas. También hay que transformarlo en fuerzas. Eso lo van a ver de un poquito, tiene sus diversas vertientes por el hecho de que la sismología es variable, ¿no? No es lo mismo los sismos que se producen acá que los que se producen en México, tienen sus variantes. Respecto a los movimientos, porque eso está sujeto al movimiento de las capas tectónicas, de la tectónica de placas, ¿no? Entonces eso va a variar en función del lugar geográfico, ¿no? Y cada lugar va a tener su espectro, ¿no? Su espectro sobre el cual nosotros hacemos el cálculo a sismo, ¿no? Bueno, seguramente por ahí lo van a ver. Podríamos hacer una introducción a ello, pero bueno, vamos a tratar de verlo más adelante. En este caso estamos hablando de la temperatura, que también es un fenómeno que puede ser natural o puede ser a partir de una fábrica, ¿no? Puede ser generado en una fábrica, por ejemplo, de cerámica, como dijimos anteriormente. Entonces la pregunta es cómo es que lo incorporamos en esta ecuación, el efecto de la temperatura. Tenemos que transformarlo en fuerza, no hay otra forma. Puesto que la matriz queda ahí determinada, el efecto de la temperatura tenemos que transformarlo en fuerza. O sea, que generemos un vector F como este. Vamos a tener que generar un vector F a partir de la temperatura. Y eso lo van a ver ustedes en el Carl-Stunzer. Está muy bien explicadito, está sencillo. Los voy a mostrar. Esto está en la página 257, ¿no? Del libro que les pasé, la variación de la temperatura, ¿no? Ahí se puede ver cuando una estructura como la que estamos estudiando es sometida, en el caso de la figura A, está sometida a un cambio térmico de temperatura constante,
el elemento 2,3 que se ve, ¿no? Entonces es lógico que va a haber un movimiento, puesto que el apoyo 4 permite, ¿no?, el movimiento horizontal y también el giro. Y en la figura B se ve que cuando el cambio térmico no es constante de la fibra superior a la inferior, ¿no?, igual se va a dar una deformación, y ya sabemos que la deformación la podemos transformar en tensión. Al fin y al cabo, eso es lo que hace, pues, ¿no? Bueno, en este caso estamos mostrando una estructura que tiene su grado de libertad en el apoyo. Por lo general estamos tratando de estructuras hiperestáticas. Entonces no es posible que se desplacen los apoyos, ¿no? Entonces, el cambio térmico genera una tensión interna, ¿no?, una energía de formación interna que la podemos reemplazar por un trabajo externo de fuerzas nodales. De eso se trata. Reemplazar el estado energético producido por la temperatura, el efecto energético de deformación producido por la estructura, transformarlo en trabajo externo. Y eso es lo que vamos a hacer, de modo de que conseguir la fuerza que precisamente producen ese trabajo. Y esto lo podemos ver aquí en esta figura. Aquí tenemos un elemento de una longitud L, ¿no es cierto? Cada elemento tiene una longitud y es un elemento prismático. Entonces, esas son las consideraciones previas, ¿no? Es un elemento prismático donde la altura es menor a 1/3 de la luz, ¿no? Y que el elemento prismático está sometido a temperaturas, a un cambio de temperatura en las fibras superiores, T1, y T2 en las fibras interiores. Así es. Entonces, esto es una ménsula, ¿no? Así se lo ve, es una ménsula. Cuando se produce la temperatura va a ocurrir esa deformación que está punteada, un estado de tensión, ¿no? Pero lo que tenemos a la derecha es la variación de la temperatura, es de forma lineal de T1 mayor que T2. Y así va variando la temperatura en lo alto de la sección. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir un desplazamiento horizontal en el eje local X. Estamos hablando del sistema local de coordenadas. Entonces, aquí ustedes deben considerar que aquí vamos a poner, ¿dónde está mi punterito? Está aquí. Aquí vamos a poner un sistema de eje cartesiano, ¿no? Aquí y acá, ¿no? Esta será la Y. Nosotros le llamamos YL. Y esta es la XL. Entonces, como ven, imagínense que era un elemento empotrado, así vamos a considerarlo. Era un elemento empotrado, que le hemos sacado el empotramiento a la derecha, ¿no? Le hemos quitado el empotramiento a la derecha. Este es el extremo I. Y acá tenemos el extremo J, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido sacarle el empotramiento perfecto en el extremo J al elemento empotrado y ha quedado libre, ¿no? Aplicamos la temperatura y se produce eso que estamos viendo. Un estado de deformación recto, ¿no? Quiero decir prismático, donde se produce un desplazamiento en la dirección X que le llamamos delta X, un desplazamiento en la dirección Y que la llamamos delta Y un giro que le llamamos phi de la sección que estaba sometida
previamente a empotramiento perfecto, así como igualito que el extremo I. Así estaba. Lo hemos sacado del empotramiento, nada más. Y hemos dejado que se produzca la deformación. Ya se pueden dar ideas, ¿no? Al haber deformación quiere decir que hay energía. Energía que provoca esa deformación. Además está decir que esa energía es térmica, la que provoca la deformación. Bueno, pero queda una energía de deformación. Esa energía de deformación no solamente pudo haber sido causada por la temperatura, pudo haber sido causada también por un estado de fuerza, ¿no es cierto? Exactamente la misma, ¿no? El mismo estado de deformación. Y eso lo podemos ver más acá abajo y abajito. ¿Qué pasa si le metemos la fuerza y el momento suficiente para volver este punto de aquí, ¿no? Este punto de aquí lo vamos a llevar a su posición original, cuando estaba empotrado. ¿Ve? En esa condición de deformación, en esa condición de deformación, le vamos a aplicar una fuerza y un momento para regresar ese punto a su posición original, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Le aplicamos la fuerza para regresar, ¿no? Aquí está más específico, ¿no? Una fuerza y un momento para volver ese punto a su posición original cuando estaba el empotramiento perfecto. Y ahí estamos haciendo un trabajo, ¿no es cierto? Un trabajo que equivale al trabajo, a la energía interna producida por la temperatura. Entonces, fíjense, por principio de equivalencia energética, es que estamos transformando el efecto de la temperatura en fuerza, porque aquí ya aparece fuerza, la fuerza necesaria para el trabajo igual a la energía térmica, al producido por la energía térmica. No es más, así de sencillo. Lo demás es puro fórmula. Ya ustedes son hichi para eso, ¿no es cierto? Para deducir y hacer lo que quieran con las matemáticas. Aquí abajito se los muestro, las tres integrales, aquí está. El desplazamiento X, hay que decir, va a ser la integral, ¿no es cierto? Du por ds, du, bueno, ¿qué viene a ser la du? ¿Qué vendría a ser la du? Vendría a ser la deformación en la dirección X y la de B en la dirección Y, ¿no? Y en la otra, bueno, un diferencial de desplazamiento. Porque siempre planteamos así, ¿no es cierto? Las ecuaciones en ingeniería. Cuando se hace la integral, se obtienen, aquí están los valores de los desplazamientos. El desplazamiento en la dirección X resulta ser, aquí está, el desplazamiento en la dirección X, no, el coeficiente de temperatura, no, multiplicado así está la expresión, T1 más T2 sobre 2 por la longitud. Este es el desplazamiento en la dirección Y y este es el giro. Ya está. Así de sencillo. ¿Ve? Ahí lo tienen todo desarrollado. Esos son los tres valores que vimos acá al comienzo. Aquí no está, pero acá arriba, aquí está. ¿No? El de X, el de Y el phi. Los tres valores se calculan con esta fórmula. Delta X, delta Y y
Ahora bien, hay unos signos. Ustedes tienen que, como les dije anteriormente, no se olviden que el Carl Tunzer considera, le dije eso con absoluta claridad, y no me voy a decir que no le dije. El Carl Tunzer considera, voy a poner aquí el elemento, ¿no? Dos elementos vamos a poner. El Carl Tunzer considera que la coordenada X, o sea, el espacio vectorial local, ¿no? Es así, ¿no? Es de esta forma. ¿Ok? Así son las fuerzas de corrimiento. Mientras que nosotros hemos utilizado así, ¿no es cierto? Las direcciones positivas. Siempre las hemos considerado así. Entonces las del extremo J van a estar en contraflecha, como decimos, ¿no? Van a estar en contraflecha. Eso tienen que tomar en cuenta para adoptar el signo. Porque si no, le puede salir cualquier cosa. ¿Está bien? Eso es lo único que tienen que hacer. Entonces, este vector de desplazamiento, delta X, delta Y, debería ser delta J, ¿no? Delta J en la dirección horizontal, o lo que es delta 4, delta 5 y delta 6, ¿no? Eso sería delta 4, 5 y 6 para nosotros. Sería este vector, ¿no? Este vector de aquí. Entonces, este primer valor aquí es delta 4, delta 5 y delta 6. Están los tres desplazamientos en el extremo J. Todo tienen que revisar es el signo. Entonces, al multiplicar, fíjense, al multiplicar por la matriz de extremo, del extremo, ¿no? Del extremo J, el resultado que es la fuerza. Aquí está la fuerza. Las tres fuerzas, en este caso dos nomás, ¿no? Porque sabemos que no va a haber fuerza vertical. No se olviden que el estado de temperatura es un estado de momento puro, ¿no? De flexión pura. Entonces vamos a tener tensión, vamos a tener normal, tensión y momento. Ahí están, son las tres fuerzas en el extremo J del elemento, en el extremo J. Y por reacción, las mismas van a ser en el extremo Y, pero de signo cambiado. Por reacción, por equilibrio. ¿Ve? Ya está. Así de sencillo. Hemos convertido las fuerzas, quiero decir, el estado de variación térmica, lo hemos convertido en fuerza. Y estas fuerzas que tienen, que están expresadas en el sistema local de coordenadas, no se olviden que estamos expresando en el sistema local de coordenadas, se colocan directamente a los nodos, pero transformadas. Hay que transformar, hay que multiplicar esta fuerza por la matriz de rotación, y el resultado es la fuerza aplicada a los nudos directamente. Fuerza directamente aplicada a los nudos. Ahora vámonos a la pizarra. Eso quiere decir que acá, por ejemplo, si tenemos un portiquito como el que estábamos, digamos así. ¿Ok? Digamos así. Entonces tenemos una temperatura 1 acá y otra temperatura 2 acá. Digamos. Vamos a considerar este nodo. ¿Cómo lo cargaríamos ese nodo? Bueno, de este elemento, aquí tenemos, ¿no es cierto? Digamos que este sea 1, este sea 2, este sea 3 y este sea 4. Pues no nos interesan los otros, ¿no? Esos tres elementos son los que aportarían, lo que aportarían fuerza al nudo
2, ¿no es cierto? Entonces, lógico que aquí vamos a tener fuerzas locales debido a la temperatura. No sé, creo que cortante va a ser 0, seguramente, ¿no? Borrémoslo, por lo general, en sistema local le va a dar 0, ¿no? Del otro elemento lo mismo, vamos a tener, de este elemento de acá, vamos a tener también las cargas, ¿no? Debido a la temperatura, también. Y este elemento de acá, que fíjense, solamente va a tener normal, porque la temperatura es la misma, pero es constante, ¿no? Entonces, elemento 2, 4, el elemento 2, 4 de aquí, que es horizontal, ¿no? Va a tener fuerza así. Listo. Esas fuerzas se calculan con esta formulita. Calculamos esa fuerza con esa formulita y listo. Ya está todo en el sistema local de coordenadas. Ya tenemos las matrices de rotación de cada elemento. Esa fuerza las multiplicamos por la matriz de rotación y la sumamos, ¿no? La sumamos lo que corresponda al eje global. Y no se olviden que hay el sistema global de coordenadas. Eso lo doy por un hecho. Aquí va a estar YG y acá va a estar el XG, ¿no? Eso lo damos por sabido. Y lógicamente en el nudo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todinga la fuerza, ¿no? Y van con su mismo signo. Aquí no se cambia el signo porque no son reacciones, son acciones. No se olvide que la temperatura acciona en contra de los nodos. Por lo tanto, el efecto es directo. No es necesario cambiar el signo, como decíamos en cargas equivalentes. No es lo mismo. Acá la acción de la temperatura es directa, es una acción directa sobre los nudos, no es reacción. Nosotros consideramos así sencillamente para poder obtener la fuerza. Eso es lógico, ¿no? Entonces aquí vamos a tener las cargas finales nodales para ese nodo. Lo mismo hacemos con los otros nodos. Vamos obteniendo la fuerza debido a la variación térmica. Las transformamos al sistema global o la rotación, ¿no? La rotamos y la sumamos. Sin necesidad de cambiar signo, las colocamos sobre los nodos. Y listo, vamos a tener el sistema de fuerza, ¿no? Que hemos puesto aquí, F igual K por delta, se resuelve la estructura tal como es, y lo que salga es directamente el estado de tensión debido al cambio térmico, lo que salga. No hay nada que añadir, no hay nada, lo que salga. ¿Ok? Lo que salga. El estado de tensión debido a cambio térmico. ¿Eh? Así de sencillo. Ya es otro estado de tensión. Junto con los demás, ¿no? Constituyen el conjunto de estados de tensión y deformación de la estructura por cada uno de los efectos. Este es un efecto más. Decíamos, el efecto por carga muerta es uno, el efecto por carga viva de personas y vehículos es otro, el efecto por carga de viento es otro, carga viva de viento es otro, el efecto por temperatura es otro, el efecto por falta de ajuste es otro, el efecto por desplazamiento de los apoyos es otro, los desplazamientos previos. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Sencillamente hacemos la combinación de efectos, dependiendo ya del código, ¿no? Del código o de la norma que se esté hablando. Si ya sea de hormigón, bueno, tiene su norma, si es estructura de acero, también tiene su norma, etc. Listo. Así de sencillo, joven.
¿Eh? No hay dónde pelarle. Aquí hay que tener mucha consideración que ya les dije, que les insisto, van a tomar en cuenta el sistema de coordenadas del espacio vectorial local, que no es el mismo, Carl Stutzer usa uno y nosotros hemos venido utilizando otro. El que es válido es el que nosotros utilizamos. Pero toda esta fórmula sencillamente habrá que ponerle el signo, porque lo único que va a cambiar es el signo. No, la expresión en sí sola en valor absoluto es lo mismo para ambos. Lo que va a cambiar es el signo, ustedes véanlo, analícenlo, cuál es el signo correcto. Y nada mejor que hacer pues en el SILAB, ¿no es cierto? Vamos a hacer ensayo en el SILAB y vamos a llegar al resultado. Fíjense que una vez que hemos ensamblado la matriz de rigidez en el SILAB ya no necesitamos hacer ese trabajo. Lo único que tenemos que hacer es calcular otro vector F. Nada más. Nada más. Inclusive lo pueden hacer como, esta formulita la pueden introducir como una función, ¿no? Para que la formulita se vaya calculando, ¿no? Vaya calculando la fuerza por de cambio por variación de temperatura, ¿no? Para cada elemento, porque fíjense, no vamos a colocar, ¿no?, la fórmula cada vez para cada elemento, elemento 1, la fórmula, elemento 2, la misma, no. Todo eso lo hacemos una función de usuario, ya saben cómo hacerlo. Lo hace en función de usuario y después se llama desde donde se necesite, dentro del flujo del script que estén construyendo, ¿no?, en SILAB. Así de sencillo. No se olviden que el examen es un procedimiento en SILAB. Puede ser que le muestre esto, puede ser, no sé, ya se me ocurrirá algo para hacer el examen parcial. Pero igual, es un procedimiento que ustedes tienen que verificar. Por eso que quieren que se hagan Hichi en SILAB. Tienen que ser buenos en eso. Para todo les va a servir el SILAB, no solamente para esto. Para lo que quieran. Yo lo uso como mi mano derecha. Ni el Excel me hace lo que me hace el SILAB. Inclusive lo hago conversar yo el SILAB con el Excel. ¿Ves? Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer gráficos, todo lo que ustedes quieran. Claro, yo en otras materias, ¿no? Hago, por ejemplo, en plantas de tratamiento podemos hacer bioreactores, no en contaminación, lo hago en plantas, no, casi no se ve ahí, pero sí en contaminación se ven los reactores, ¿no? Ahí vamos a ver los reactores, los bioreactores. Ahí se usamos, por ejemplo, eso. Hay modelos ya hechos. Nosotros lo único que hacemos es usarlo. Pero podemos también cambiarlo y modificarlo. Hay modelos en SILAB para calcular la estructura. Por este método hay por el método de los elementos finitos. Un software completo, está gratuito, ahí lo tienen para SILAB. Bueno, lo importante es que aprendan el concepto, esto que estamos viendo, esto es concepto, ¿no? Esto sí o sí tienen que aprenderlo y hacerlo, por ejemplo, ya en el SILAB. ¿No es cierto? El procedimiento, hacerlo en SILAB. Ya los números es lo de menos, meter datos es lo de menos, meter números es lo de menos. Los números que ustedes quieran. Lo importante es que ya está ahí eso. ¿Está bien, jóvenes? Eso es la variación de temperatura. Fíjense que estamos planteando la fuerza en un extremo, en el extremo J. Lo mismo va a ocurrir en el otro extremo, pero en el otro extremo de sentido contrario, porque sabemos que tiene que estar en equilibrio la barra. Tal como aparecen las fuerzas, así se deben colocar al nudo, en ese sentido. Solo que la vamos a convertir, ¿no? La vamos a transformar con la matriz de rotación, nada más. Listo.
Y claro, ese va a ser el aporte de fuerza de un elemento, así como lo le mostraba en el dibujito. Luego calculan el otro que concurra al nudo, por supuesto, ¿no? Como mostramos acá. Vamos sumando los efectos hasta obtener esto que es lo que nos interesa. Y esa es la carga solamente sobre el nudo 2. El mismo razonamiento hay que hacer en los otros nodos. El mismo razonamiento. Con lo cual conseguimos nuestro vector F con el que iniciamos la clase de hoy. Por aquí comenzamos, ¿no? La clase de hoy. Hemos llegado a encontrar otro estado de fuerza. Y por supuesto, con esa fuerza, un nuevo estado de tensión y de formación. Producto de la variación térmica o variación de temperatura. ¿Está bien? ¿Se entendió? A ver, quiero escucharlo. Por lo menos, pues, por lo menos, Sí, ingeniero. Está bonito, ¿no? Y está fácil, ¿no? Está bonito y está fácil. Porque ya la matriz K, ya hemos hablado todo el curso lo hemos dedicado a la matriz K. Ya no hay que hablar de eso. Ya la tenemos de chinga. Solamente cambiar F y listo. Otro desplazamiento. Y no se olviden que los apoyos siempre vamos a poner rigidez de resorte. Elevados, ¿no? Valor grande para simular el grado de libertad igual a 0. Eso es así. En realidad toda la estructura por el método matricial de rigidez, toda se mueve, ¿no? Como un sólido rígido. Lo que hacemos es poner restricciones a los apoyos, eso, mediante resortes. Y si queremos que un resorte no deje desplazar el nudo, sencillamente le ponemos un coeficiente de rigidez altísimo, ¿no? Eso es. De esa manera simulamos el efecto de los apoyos. Simulamos el efecto de los apoyos. El resultado, donde ponemos un valor de rigidez altísimo, el resultado tiene que verse que ese desplazamiento tiene que ser 0,0000000 y por allá un 1, o por allá un valor. Prácticamente un valor 0. Pero obviamente la computadora lo va a calcular porque es valor finito, ¿no? Siempre ponemos valores altos porque la computadora lo acepta. No podemos poner infinito porque eso no nos permite, ¿no? Aunque algunos software matemáticos los permite. Por ejemplo, el Máxima lo permite. Pero no es porque sea infinito, porque internamente genera un procedimiento que asume que un valor sea infinito. Pero eso es matemático, no es otra cosa. Bueno, jóvenes, ese es el último tema que nos faltaba para los pórticos planos. ¿Qué pasa si la estructura fuera estamos hablando aquí de un pórtico plano? ¿Qué pasa si fuera una cercha, por ejemplo? Bueno, fíjense, en una cercha solamente hay E por A sobre L, nada más, ¿no? Nada más. Esto que ven aquí se transforma en E por A sobre L, nada más. Todo lo demás es 0, pues no hay rigidez, ¿no? Por flexión no hay nada de eso. E por A sobre L y se acabó el lío. ¿Ves? Todo lo demás va a ser 0. Ahora, ¿qué pasa si fuera una parrilla? ¿No? Ahí desaparece la segunda fila, ¿no? Queda la tercera fila y en la tercera columna queda la primera. No desaparece, queda nomás, ¿no? Queda nomás porque es el efecto del cortante, perdón. Queda todo, pero el E por A sobre L se transforma en rigidez torsional, ¿no? Ya lo sabemos eso.
Todo lo demás queda igual y solo que el E por A sobre L se transforma en rigidez de torsor, nada más. Igual van a tener fuerza debido al estado térmico en parrilla. ¿Qué pasa si fuera una viga? Fíjense, la viga E por A sobre L va a ser 0. La viga siempre horizontal, ¿no es cierto? Solamente recibe cargas verticales. Por lo tanto, tiene efecto de cortante y momento, nada más. E por A sobre L es 0. Siempre va a ser 0 en las vigas. ¿No? No se olviden que las vigas siempre son elementos. Además, no necesitamos la materia de rotación en las vigas. No necesitamos. Pues todos los elementos tienen la misma orientación que el sistema global de coordenadas. Es más fácil el ensamble todavía ahí. Bueno, si quieren la ponen, la matriz de rotación le va a salir igual a la matriz de identidad, exactamente igual. En todos los casos de las vigas. No hay problema. ¿Ve? Y si quieren, trabajan sin la fila 1 y la columna 1. Estoy hablando para las vigas. ¿Ve? Van a trabajar con una submatriz de 4x4. ¿Ve? Todo se facilita. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no existe esfuerzo axial en las vigas. Las vigas solamente están sometidas a cortantes y momentos. Eso es. Entonces, llevar todo esto a cualquier otro tipo de estructura es sencillísimo. ¿Ok? Así es, jóvenes. ¿Está bien? Bueno, vamos a habilitar la asistencia. Ya estamos preparados para este tema, me faltaba para el práctico. Lo van a hacer de golpe todos los prácticos. No le había puesto ni uno viendo la plataforma, no había puesto ni un práctico. Lo tengo listo. Aquí van a hacer el práctico 4, el práctico 2, el práctico 3 y el práctico 1. 1, 2, 3, 4 prácticos. El último es sobre el pórtico. Lo que pasa es que todavía no lo ven, ¿no? Porque tengo que hacer algunos cambios de fecha. Aquí estaba para el anterior semestre, ¿no? Vamos a hacer unos cambios de fecha y ya se lo voy a habilitar esto para que lo vean. Ahorita no lo van a ver. Pero está listo, hay que poner la fecha y se acabó el lío. Y obviamente cambiar las preguntas, ¿no? Que también está hecho eso. Lo que voy a hacer ahora es habilitarle la asistencia. Ahora, en este momento ya pueden subir su asistencia. Ya pueden subir la asistencia. Vamos a ver cuántos son los asistentes. A la clase de hoy, 45. Ingeniero, Diga. disculpe, ¿será que me puede marcar la asistencia de la anterior clase? Tuve problemas de conexión y me botó de la clase y No, no supe cuándo habilitó la asistencia. no, eso no se puede porque yo, así como lo ve, lo estoy haciendo. Aquí Ingeniero, puedo, cuando le estoy mostrando, por eso se lo muestro. Diga. buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar si ya le llegó mi asistencia. No tengo buena señal, ¿Cómo Céspedes. se llama? Céspedes. Ve, aquí lo acomodamos, pero es al momento, no es después. Céspedes Mercado Sara. Sí, Ahí está sí. Ah, viendo. ya le Ahí marqué ya. está con asistencia. Ya, ¿Qué gracias. más? Deme igual, por favor, ingeniero. ¿Cómo Sardina se llama abasto. usted? Abasto. Sardina abasto, prenda. Sardina abasto. Abasto. Ahí ya es con ese, ¿no? No, ingeniero. Perdón. Ajá, sardina abasto. Con ese. Saonero, sardina, abasto. ¿Está bien ahí? ¿Lo está viendo? Está la Ay, asistencia. está bien, Está la ingeniero, gracias. asistencia. Aquí es cuando acomodamos la asistencia a jóvenes, no es después. Muy bien. Hemos terminado la clase de hoy. Ya está toda la asistencia. Entonces, ahora lo vamos a
Disculpe, ingeniero, ¿se puede colocar? Listo. Ok, ya está ocultada. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Pasen